Hola, el día de hoy se expone de manera breve los grandes enfoques metodológicos en la enseñanza de lenguas extranjeras con el fin de capacitar a los nuevos profesores. Mi nombre es Juan Manuel Oesa Corte y este trabajo pertenece a la materia Diseño de cursos y programas de la unidad 4, Elementos complementarios de un curso o programa, del tema Metodología de enseñanza. Comencemos con el primer enfoque, respuesta física total. Este método de enseñanza de lenguas se basa en que una nueva lengua puede aprenderse junto con la actividad física. Sus tres hipótesis derivadas de los supuestos naturales sobre el aprendizaje, en las que define los elementos que lo facilitan o dificultan, son: primero, poseer un bioprograma innato que define la forma óptima en la que se adquirirán la primera y la segunda lengua. Esto es, la comprensión de los niños dada por los movimientos físicos que realizan para cumplir órdenes de sus padres antes de hablar. Todos hemos pasado por esta situación. Así, de esta manera, los adultos realizarán ejercicios de comprensión oral combinados con actividades dinámicas. Las habilidades productivas ya vendrán después. 2. Existe una lateralización de los hemisferios del cerebro que hace que tengan funciones distintas. De esta forma, paralelamente a lo que decíamos antes, una vez que se haya desarrollado lo suficiente la comprensión lingüística a través de las actividades físicas y de la cual se encarga el hemisferio derecho, entonces el hemisferio izquierdo se activará para dar lugar a la producción lingüística. 3. Un aprendizaje pleno tendrá lugar de mejor forma en un contexto libre de estrés. La adquisición de la primera lengua se da en un ambiente libre de presiones, mientras que en el aprendizaje de una segunda lengua se dan situaciones de tensión y ansiedad, por lo que habrá que promover actividades relajantes y agradables para los aprendientes. Toma la teoría conductista del estímulo-respuesta para el aprendizaje y la teoría del rastro o de la huella de la psicología, que afirma que la retención en la memoria será mayor cuanto más intensa y frecuente sea la huella o rastro que deje en la mente una asociación memorística determinada. Así, la repetición de las conductas verbales en combinación con los movimientos físicos asegurará una correcta memorización. En cuanto a los objetivos, este método se centra en el desarrollo de la competencia oral por parte de los alumnos y en relación con los contenidos lingüísticos. Se basa en componentes léxicos y gramaticales. Sin embargo, a diferencia de los enfoques estructuralistas, este método pone mayor énfasis en el contenido, en el significado y menos en la forma. En lo relativo a los papeles de profesores y alumnos, el papel principal de estos últimos será el de escuchar las instrucciones de su profesor y llevarlos a la práctica. Podrán además elaborar combinaciones de estímulo-respuesta propias y controlar su propio progreso. El papel de profesor, por su parte, será activo y directo. Es él quien decide qué se enseña y presenta y organiza los materiales. El profesor será el encargado de dar las oportunidades de aprendizaje, más que de enseñar directamente. De forma similar a como aprende un niño con sus padres, al principio corregirá muy poco los errores de los estudiantes, puesto que esto les inhibe, para ir controlando más sus producciones según vayan progresando sus capacidades. El segundo enfoque es el programa Nociofuncional. Propone el desarrollo de cursos de idiomas basados en el aspecto funcional o comunicativo de la lengua y en el análisis de los significados comunicativos que necesita un usuario al aprender una lengua para comprender y expresarse. Estos significados se clasifican en dos categorías: nocionales, por ejemplo, tiempo, cantidad, lugar, frecuencia, etc., y de función comunicativa, como lo es pedir, rechazar u ofrecer. Mientras que otros métodos históricamente anteriores a este
partían del estudio de las formas lingüísticas para ponerlas después en práctica mediante diversas actividades, el programa analítico sigue el proceso inverso. Parte de la realización de determinados ejercicios que llevarán al alumno a inferir las distintas formas lingüísticas. Las unidades de aprendizaje se agruparán según su frecuencia de uso en las diversas situaciones comunicativas posibles y no por su afinidad formal, es decir, tiempo verbal, tipo de oración, pronombres, etc. Estas unidades, llamadas exponentes, tendrán una gran riqueza lingüística al combinar varios elementos e irán variando según avance el curso y según los distintos niveles. En tercer lugar, tenemos los enfoques comunicativos. Estos consideran que el aprendizaje de una lengua extranjera no es solo adquirir una competencia lingüística, sino también una competencia comunicativa. Esta no es solo el conocimiento formal de la lengua, sino también su uso efectivo. Es saber cuándo, de qué, con quién, dónde y en qué forma hablar. Es decir, saber formar enunciados, además de que sean lingüísticamente correctos, también socialmente adecuados y por lo tanto su función principal de la lengua será la comunicación. Estos enfoques se centran en el proceso, mas no en el producto, como habían hecho los anteriores métodos, es decir, considera la lengua como un medio para conseguir algo, no como un fin en sí mismo. Las actividades de interacción serán comunes con el objetivo de que los alumnos aprendan a negociar el significado. Para ello, deberán realizar tareas significativas y reales, aquellas en las que se practique el uso efectivo de la lengua y no el aprendizaje mecánico de las estructuras lingüísticas. Por otro lado, las explicaciones gramaticales en realidad no son muy comunes, por lo que las reglas gramaticales deberán ser inducidas por los alumnos a partir de los ejercicios que se realicen en clase. Los profesores cumplen diversas funciones, destacando el de mediador entre los alumnos del grupo, facilitando su comunicación, y también entre los alumnos y los materiales. Es participante del grupo donde desarrolla otras funciones colaterales como organizar los materiales y las actividades. Contribuye con sus conocimientos al aprendizaje, entre otras más. Este es un enfoque centrado en el alumno, dándole énfasis a los procesos de comunicación que al conocimiento de las estructuras lingüísticas disfrutaron de cierta profundidad durante los años 80 y 90. El siguiente enfoque, el cuarto, es el enfoque por tareas. Este enfoque surge en el ámbito de la didáctica de lenguas anglosajón en torno a los años 90 aproximadamente. Su objetivo era definir a la lengua, o es definir a la lengua, como un objeto de comunicación y en el desarrollo de la consecuente competencia comunicativa por parte de los aprendices mediante el uso real de la lengua. La novedad de este enfoque reside en el procedimiento usado para alcanzar tal fin, es decir, la realización de tareas. Las tareas serán consideradas un medio para alcanzar un fin, el de aprender una lengua determinada y no un fin en sí mismo, es decir, no son tareas por hacer tareas. Asimismo, un conjunto de tareas bien articuladas y entrelazadas puede constituir lo que llamamos un proyecto. Este enfoque se basa, además, en las ideas del análisis del discurso, de que la comunicación no es una simple codificación y o descodificación del mensaje, y que es necesario tener en cuenta el contexto en el que se tiene lugar para su correcta interpretación. Se apoya en la hipótesis de la psicología del aprendizaje y de los estudios de enseñanza de lenguas
en la que se afirma que para adquirir la capacidad de uso de una lengua es necesario ejercitar tal uso. La teoría del aprendizaje en la que se basa este enfoque presenta algunas novedades. Las tareas proporcionan tanto el input como el output necesario en el aprendizaje de una lengua, pues al mismo tiempo que reciben la información lingüística, los aprendientes tienen la oportunidad de ponerla en práctica. Por otro lado, estas también aumentan la motivación e impulsan el aprendizaje de los alumnos debido a que promueven un uso auténtico de la lengua. Están bien definidas, son variadas y normalmente requieren cierta actividad física por parte de ellos y, finalmente, las tareas pueden ser usadas para el desarrollo de determinados aspectos del lenguaje. Pueden distribuirse según el grado de dificultad que presenten para un correcto desarrollo tanto de la fluidez como de la conciencia de la forma lingüística. El enfoque por tareas es uno de los modelos educativos más seguidos hoy en día en la enseñanza de lenguas, debido a los beneficios que proporciona la utilización de tareas para el fomento de la comunicación y el uso de un lenguaje auténtico en las aulas. El siguiente es el enfoque natural. Es un enfoque situado dentro de los enfoques tradicionales, es decir, aquellos en los que la lengua extranjera se usa sin recurrir a la materna y a un análisis gramatical, a la práctica de la gramática o a una teoría gramatical en concreto. Se apoya en los enfoques de la enseñanza comunicativa de la lengua. Se basa en el significado y el léxico de las lenguas, argumentando que éstas se definen básicamente a partir de su léxico y secundariamente de la gramática. En cuanto a la teoría del aprendizaje, sigue 5 hipótesis. La primera, hipótesis de adquisición-aprendizaje. La adquisición es aquel proceso a través del cual una lengua se aprende de forma natural e inconsciente por parte del aprendiz, mientras que el aprendizaje se da en un entorno formal y de forma consciente. Hipótesis del monitor. Según esta hipótesis, lo aprendido de forma consciente funciona como guía o monitor de nuestras producciones lingüísticas, es decir, que nuestros conocimientos aprendidos nos permiten autocorregirnos cuando nos comunicamos. Hipótesis del orden natural. La adquisición de las estructuras y reglas gramaticales se produce en un orden predecible. De esta forma, el aprendizaje de una segunda lengua podrá hacerse también siguiendo un orden determinado, esto de manera independiente de la primera lengua del alumno. Hipótesis del input comprensible. Esta hipótesis defiende que la adquisición de una segunda lengua solo tiene lugar cuando el alumno es capaz de comprender un aducto o input de un nivel superior al suyo. Además, la fluidez emergerá en él de forma natural, ya que ésta no puede enseñarse. Finalmente, la hipótesis del filtro afectivo. Según esta hipótesis, la actitud y estado anímico del aprendiente influyen ya sea negativa o positivamente en su aprendizaje. Es decir, funciona como un filtro que posibilita o bloquea la entrada de nuevos conocimientos. El papel de los alumnos irá cambiando según su nivel de desarrollo lingüístico y tendrá 4 tipos principales de responsabilidades. Aportar la información oportuna para que las actividades se adecúen a sus objetivos y necesidades, adoptar un papel activo al usar técnicas de control del input, decidir cuándo empiezan a usar la lengua, objeto de aprendizaje, y concretar con el profesor el tiempo que les dedicarán a los ejercicios. En cuanto al papel de los profesores, serán principalmente 3. Deberá aportar la información necesaria a sus alumnos,
siendo esta constante y variada en contenido extralingüístico, de modo que se facilite su interpretación. También deberá garantizar un filtro afectivo bajo, creando en la clase un clima de trabajo interesante y relajado que facilite el aprendizaje. Y finalmente seleccionará y organizará las actividades variadas de acuerdo con las necesidades y objetivos de los aprendientes. Este enfoque es ventajoso por la originalidad con la que emplea las técnicas de enseñanza que propone, centradas más en el significado y la comprensión que en la producción de oraciones gramaticales correctas, así como en el énfasis que da a los alumnos y sus necesidades en el aprendizaje de una lengua extranjera. El enfoque léxico se centra en las unidades fraseológicas, aquel grupo de palabras que se caracteriza por presentar un cierto grado de fijación, es decir, que su significado no se deduce necesariamente de la división de las partes que la componen, sino del conjunto y no aceptan cambios en su estructura. Este tipo de léxico despierta la curiosidad de los alumnos por la espontaneidad que aporta al discurso y se hace necesario en determinados niveles, los más altos, en los que las explicaciones gramaticales son accesorias e innecesarias. La teoría lingüística de la que parte este enfoque es aquella que asume que este tipo de unidades léxicas tiene un papel fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de nuevas lenguas, al formar parte de la comunicación cotidiana entre los hablantes de una comunidad lingüística determinada. En lo que se refiere a la teoría del aprendizaje, en la que se apoya, parte de la exposición constante a la lengua extranjera para un aprendizaje óptimo y del uso de un lenguaje auténtico mediante la presentación de materiales en los que la lengua esté inserta en un contexto comunicativo. En cuanto al papel del profesor, al igual que en el enfoque natural, son la fuente principal de información para los alumnos, siendo modelos para el uso correcto de las diferentes unidades léxicas en las diversas situaciones comunicativas en las que podrán darse. Además, crean un entorno en el que se fomente el aprendizaje autónomo del alumno. El alumno, por su parte, debe ser capaz de elaborar sus propias generalizaciones lingüísticas a partir del input que recibe en relación con lo expuesto anteriormente. Este tipo de enfoque se ha visto favorecido en los últimos años por los avances producidos en la lingüística y su relación con los medios informáticos, siendo los corpus una herramienta básica para un enfoque de estas características. Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. El objetivo de esta propuesta didáctica es la enseñanza de una lengua en combinación con la de otros campos del conocimiento, por ejemplo, ciencias, matemáticas, música, etc., sin que haya predominio de una sobre otra. Este tipo de enseñanza nació con programas de inmersión, es decir, en situaciones en las que los alumnos tenían unas necesidades lingüísticas determinadas derivadas del contexto o de un cierto contexto. Por ejemplo, países con lenguas minoritarias, segundas lenguas, etc. Y que responde, por tanto, a las necesidades actuales del aprendizaje de lenguas extranjeras. No se enseñan en otra lengua todas las asignaturas, que quede claro, sino solamente las relacionadas con las ciencias sociales y las artes, además de aquellas relacionadas con las ciencias naturales. La teoría de la lengua en la que se apoya esta metodología es la ya presente en un enfoque orientado hacia la comunicación. Debe centrarse en la comunicación real y en el intercambio de información y, además, destaca
que el contenido de aprendizaje es una materia externa a la lengua. Esto último se ve reflejado en los principios que subyacen a la teoría del aprendizaje de este enfoque. Se aprende mejor una lengua extranjera cuando se da prioridad al contenido en lugar de a la lengua en sí. Esto es posible también cuando lo que aprende es considerado útil y necesario por parte de los aprendientes y la enseñanza no parte de cero, sino que debe basarse en los conocimientos previos de ellos, o sea, los aprendientes. Dentro de los enfoques interculturales destacan dos: el enfoque de las destrezas sociales y el enfoque holístico. El primero pone el énfasis en la comunicación no verbal y su objetivo es que los aprendientes adquieran un nivel de competencia comunicativa lo más cercana posible a un hablante nativo. Además, considera que la lengua es un obstáculo para la comunicación entre diferentes culturas. En cuanto al segundo, su objetivo es convertir a los estudiantes en mediadores interculturales, reduciendo al máximo el choque cultural que da lugar a los malos entendidos y fomentando en ellos la sensibilidad y la empatía hacia otras culturas. A diferencia del anterior, para el enfoque holístico, la lengua forma parte de la cultura y son elementos inseparables, ya lo comenté. Asimismo, mientras que el enfoque de las destrezas sociales se basa en la cultura meta, en este enfoque se consideran tanto esta como la propia, es decir, ambos. En cuanto al papel de los alumnos, ellos deben tratar temas reales y de interés general que aumente su motivación y el aprendizaje a largo plazo. Además, deben tener alta autoestima y capacidad de organización y aprendizaje autónomo, ya que se fomenta la interacción y el trabajo en grupo. Finalmente, requieren esfuerzos cognitivos para favorecer los procesos creativos. Los profesores, por su parte, además de tener un buen conocimiento de la lengua que enseñan y las estrategias adecuadas para hacerlo, deben ser expertos en el dominio científico del que se trate. Por ello, deben hacer un doble esfuerzo para controlar el correcto aprendizaje de sus alumnos, tanto en lo referido a la lengua extranjera como a la lengua que enseñan. Este enfoque ha tenido una mayor difusión en los últimos años debido en gran parte al impulso dado al aprendizaje de idiomas dado por la Unión Europea y a las necesidades reales de la sociedad multilingüe y multicultural en la que vivimos. Finalmente, tenemos los enfoques interculturales. La competencia comunicativa está al mismo nivel que el enfoque de la lengua y la cultura. Se promueve el desarrollo de una competencia comunicativa intercultural, pues en la comunicación intervienen otros factores además de los puramente lingüísticos. Hoy en día, la cultura es definida como el conjunto de conocimientos, creencias, actitudes y expresiones de la actividad o quehacer de una sociedad o grupo determinado. Estos elementos suelen pasar desapercibidos para los miembros de un mismo grupo, pero sobresalen cuando entran en contacto dos grupos de culturas diferentes. Por otro lado, el objetivo de la enseñanza es que los aprendientes relacionen la nueva cultura con la propia u otras, adoptando un punto de vista crítico respecto a ellas y promoviendo un modelo de respeto y tolerancia, al dejar atrás los tópicos y estereotipos. La teoría de la lengua que sostienen estos enfoques parte de dos principios. De uno, la lengua es uno de los componentes de la cultura de comunidad determinada y dos, la lengua y cultura son dos elementos inseparables. Respecto a los papeles de profesores y alumnos, en estos enfoques tenemos
El profesor debe implicarse en el proceso de interculturalización al convertirse en un mediador entre la propia cultura y aquella que es objeto de aprendizaje. Ha de fomentarse el trabajo autónomo de los estudiantes, promoviendo en ellos la reflexión y el contraste de ideas. Los profesores deberán tener amplios conocimientos tanto de su cultura como de la que enseña. Estos deberán poseer también destrezas necesarias para la comunicación internacional. Algo que se me pasó comentar de los enfoques interculturales es que a pesar de que hoy en día son de los más utilizados, porque ayudan a las exigencias sociales que requiere nuestro mundo, pero no son nuevos enfoques. En realidad los han estado clasificando como una profundización de la competencia comunicativa. Bueno, finalmente, mi reflexión sobre la elección de enfoques en el diseño de un curso o programa es la siguiente. El conocer las características de las corrientes teóricas le permite al diseñador del curso o programa definir las estrategias de enseñanza-aprendizaje pertinentes para su elaboración, es decir, con base en los contenidos a aprender, los docentes y los aprendices se tiene una amplia disponibilidad de elegir los componentes curriculares adecuados, que ya sabemos que son objetivos, contenidos, estrategias, la evaluación y la bibliografía, a utilizar para cumplir con los propósitos y aprendizajes esperados. Además, como docentes, podemos implementar diversas estrategias que permitan a los alumnos desarrollar la habilidad de aprender a aprender, siendo flexibles e incluyendo los diferentes aspectos teóricos. Esto va a depender también de los alumnos, ya que ellos pueden plantear y o colaborar con las diferentes actividades que representen retos o resuelvan problemas. Considero que de manera indirecta también con una buena elaboración de un programa se deben de promover actitudes y valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, etcétera, entre otros. Y por mi cuenta sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.